10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Get ready to succeed. Relax and enjoy. Hola, bienvenido a Una Voz en el Desierto. Es un placer de estar con ustedes y hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial, un tema de que mucha gente lo escucha y dicen todavía, ¿quién es esta persona? El título del mensaje de hoy se titula Cuidado con las actitudes jezabélicas. Como iglesia debemos de mantener un atento discernimiento ante los diferentes tiempos y circunstancias que vivimos y no podemos ignorar las maquinaciones, planes y estrategias del enemigo. Las obras de las tinieblas procuran dañar los hogares, hijos y proyectos de vida en Cristo. En el mundo actual, la iglesia del Señor enfrenta el desafío de guardarse como una virgen pura para Cristo, ser fiel a aquel que la llamó y con expectativa de servirle, pues Cristo vuelve. ¿Quién fue la reina Jezabel? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esto lo encuentras en la Primera de Reyes, capítulo 16, versículo del 30 al 31. Jezabel fue una malvada reina en Israel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y era ella como una diosa de los cananeos. Etbaal significa estoy con Baal. Baal era uno de los dioses cananeos. Etbaal asesinó a sus hermanos para llegar al trono. Sidón era una ciudad en la costa fenecia. Los sidonios tenían como principal diosa a Astoret, diosa de la fertilidad. El nombre de esta diosa en Israel fue Asera, grandemente adorada al igual que Baal. Jezabel fue la esposa de Acab, rey de Israel. Este se casó con una fenecia. No era esta mujer del pueblo del pacto de Israel. Esto era equivalente de un yugo desigual. Quizás era bonita, pero la más bonita es hacer la voluntad de Dios. En su condición de reina de Israel, promovió el culto a Baal y a Asera. Esto implicaba sacrificios, muchas veces de niños, y prostitución religiosa. De su mesa comían 450 profetas de Baal y 400 de Asera. Acab construyó un templo a Baal y Asera. Jezabel significa sin cohabitación, no vive junto con alguien. Esto resalta sus características de sumo egoísmo e independencia a toda costa. Era una persona que solo pensaba en sí misma. No le gustaba estar bajo autoridad. Quería hacer sus cosas sin tener que informar. Quería simplemente hacer su voluntad sin ningún orden, solo el suyo. El espíritu o actitud jezabélica aborrece a Jehová y a sus profetas, pues Dios es santo y puro. Jezabel promueve la rebelión. Consideremos ahora la rebelión contra el modelo de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Más de 10 millones de hebreos le habían dado la espalda a Dios para adorar a Baal y Asera. Y el verso destaca 3 cosas que habían hecho los israelitas. Abandonaron el pacto,
que contenían promesas divinas y obediencia del pueblo, indicando su consagración a Dios. Derribaron los altares, la comunión con Dios fue destruida. Y mataron a espada a los profetas, menospreciaron la palabra de Dios. La actitud de rebelión se nota primero contra Dios y luego hacia las demás autoridades. Por ejemplo, con su esposo, el diccionario bíblico ilustrado dice textualmente: dotada de un enérgico carácter hacia lo que quería de su marido, por su ambición de poder, usurpa la autoridad. Lo encuentras en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 2, y capítulo 21, de versículos 5 al 10. Es ella quien amenaza a Elías. No lo hace el rey Acab. Evidencias jezabélicas en el caso de la viña de Nabot le hablan de una manera despectiva a su esposo. ¿No eres tú el rey? Levántate y come, y yo te daré la viña de Nabot. Jezabel mandó a los ancianos del pueblo ayunar y acusar falsamente a Nabot, y luego lo apedrearon hasta morir. Y le dio a Acab la viña, y contento salió a adueñarse de una viña cubierta de la sangre de Nabot. Vemos también la manipulación en Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 25 al 26. En la manipulación se pisotean los principios de Dios para lograr lo que se quiere, sin importar los daños causados. A veces se desean posiciones en el reino de Dios, no servicio. Se quiere el control. Su esposa lo incitaba, lo seducía, lo convencía a hacer lo malo. El término hebreo es sut y traduce además perforar, desviar, engañado al enemigo. Se destaca también la sensualidad obsesiva, como es en ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 22, y el capítulo 30. Jehú significa Él es Jehová. Cabe destacar aquí la frase que paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser santo en todas las generaciones. No en una generación específica, no en un tiempo específico, sino en todas las generaciones. En tiempos del rey de Acab, el culto inmoral a Baal y Asera era común y corriente. La sensualidad caracteriza a la cultura de hoy. Lo vemos en la televisión, en el internet, en las revistas, en la publicidad, en las modas y demás. Lo podemos también oír hasta en las canciones del día de hoy. Es necesario también reconocer la necesidad de desplazar la sensualidad de la iglesia. Vestidos sensuales, escotes, palabras y gestos que solo deben ser para el cónyuge. Vemos aquí que Jezabel se pintó y atavió cuando se enteró que Jehú venía. Este no era su esposo y su intención no era hacer honor al rey de Israel. Jezabel tenía aproximadamente 70 años y se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza. Antimonio es un metal blanco azulado. Se hermoseaba para su cónyuge. Guarda esas palabras especiales y detalles únicos para tu esposo o esposa. Cabe destacar aquí que Jesús le dice a la iglesia de Taitira: tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, y se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Pero la iglesia tiene el poder en Cristo para reprender y despojar de todo espíritu jezabélico. Otra cosa que vemos es la hechicería. Hablamos de conjuros e invocaciones que, acompañados de ungüentos, recetas, instrumentos, buscan el poder de las tinieblas. La hechicería puede entrar a nuestra casa a través de un montón de maneras, de diferentes maneras. Agujeros, alimentos, a través de objetos, música, televisión, juegos consagrados a las tinieblas, tanto como la cuija, de ejemplo. Con el poder de Dios debemos desechar esas cosas que Dios abomina. Dios desea pureza en medio de su pueblo. Él está dispuesto para ayudar a crecer. Él quiere ayudarnos a apartarnos de lo malo. Dios quiere bendecir a su pueblo con su presencia y poder, y requiere que esta consagración fiel, el Señor quedará una puerta juntamente con la tentación para que podamos resistir y vencer. Dios no quiere que nosotros caigamos en las artimañas jezabélicas o en las costumbres de Jezabel. Debemos saber que ella usaba mucho la sensualidad para seducir y obtener lo que ella quería a su manera. Era tanto que cogió al rey Acab, el rey de Israel, y lo manipuló como le dio gusto y gana. Todo lo usó a través de la seducción, a través del poder, a través de dinero. Por eso les digo que tenemos que estar atentos, muy atentos, porque este poder jezabélico, este demonio, está vivito y coleando dentro del cuerpo de Cristo. Y como tal es un virus que tenemos que exterminar y tenemos que matar. Pero para poder hacer eso tenemos que conocer las palabras y las artimañas del enemigo. Por eso que es importante instruirnos en la palabra de Dios. Por eso que es tan importante ser fiel a Dios y tener esa fe convincente que aunque no lo oigamos, sabemos que Él está trabajando a nuestro favor en todo momento. Quiero que tengan cuidado con este espíritu jezabélico. Es uno de los espíritus más dañinos que puede haber en el reino del enemigo. De nuevo, mi nombre es César y soy una voz en el desierto. Thank you for listening this message today. Remember, you can find our messages on all major platforms such as iTunes Podcast, iHeartRadio, Spotify, Pandora, Deezer, and many more places. You may also listen to us on our own podcast page www.avoiceinthedesert.net, which contains our messages and additional materials for you to download. Remember, you can also follow us on different social media platforms, such as Facebook as A Voice in the Desert 2017 and on Twitter A Voice in the Desert. Our links are located on our podcast page for your convenience. Thank you from all of us at A Voice in the Desert. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes. Thank you for listening to today's episode.